Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Recomendaciones para el desarrollo de presentaciones en presentador electrónico. Comencemos. Procura utilizar al máximo el área de tu diapositiva. Recomendaciones para el desarrollo de presentaciones en presentador electrónico. Me han pedido mucho que les indique cómo desarrollar presentaciones. Creo que eso es algo muy personal, por lo que no puede desarrollarse un manual para eso. Pero voy a comentarles algunos puntos de vista basados en mi experiencia de cómo considero una estructura apropiada para una presentación. Espero les sea de utilidad. Considerando una estructura general como la que vemos aquí, tenemos un título, tenemos subtítulo, tenemos el nombre, debemos poner el nombre de la institución, el área de descripción a la que pertenece, el área temática en particular, pero también si utilizamos imágenes y estas no son libres de copyright, debemos poner la fuente de donde fueron obtenidas. El contraste y la facilidad de la visualización en las diapositivas. Debido a que las diapositivas son un auxiliar visual para hablar de algún tema, se recomienda el mayor contraste visual para la fácil lectura. De la misma manera se recomienda utilizar la letra lo más grande posible y con textos no muy largos. Divida los textos en frases cortas pero de ideas completas. Si un diseño de fondo choca con el contraste, aún en zonas, no lo use. Es mejor el fondo blanco o fondo de color definido o incluso un fondo degradado claro, como el que estoy usando en esta diapositiva. Aquí tenemos otra forma de contraste que resalta la letra y que incluso hace que uno se sienta dentro de la propia diapositiva. Es una recomendación, por ejemplo, para lograr el éxito en las presentaciones, que utilicemos etapas. Se deben mantener las fases de la didáctica general, o sea, el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio. En el inicio, al comenzar tu presentación, indica los temas a tratar con un índice escrito. El objetivo de la presentación, el contenido general, contenido específico, explicación breve de actividades a desarrollar si es que es una presentación interactiva, y si va a ser, como lo comenta aquí, interactiva, cuál será la participación solicitada y las recompensas que se obtendrán por la misma. Normalmente cuando vamos a tener una presentación participativa, ¿sí?, entonces debemos de buscar que las personas que se involucren en esa participación logren una recompensa. Con respecto al desarrollo, no se trata de dominar todo el escenario, porque no intentas con herramientas adicionales para algo más interactivo. Por ejemplo, el cambio de materiales multimedia, imágenes, sonidos, comentarios, recapitulaciones parciales, encuestas en tiempo real, por ejemplo el poli, llevarlos a
vamos a decir, llevarlos a estructuras, a otras páginas, Kahoot, tablas de cuadros de interés muy cortos y con pocas columnas, etcétera. Muchas herramientas que se pueden utilizar para las presentaciones correspondientes. Ahora, con respecto al cierre, en el cierre se recomienda realizar un recuento de lo tratado a lo largo de la presentación a manera de resumen, por si alguien se perdió de algo. Para los que no pudieron conectarse con la presentación, se puede elaborar un resumen escrito de lo tratado en la presentación. Servirá como soporte de lo presentado. Una herramienta auxiliar que mantiene a la audiencia pendiente es solicitar que desarrolle un resumen de lo tratado en esto, con el pretexto de otorgar un premio o puntuación, ya que esto servirá de soporte adicional de la presentación. Con respecto a la estructura para la mayoría de las diapositivas de la presentación, se recomienda que tengan un título, un subtítulo, que tengan el desarrollo del tema puntualizado, textos muy cortos, que tengan fechas trascendentes, imágenes alusivas al tema, referencias de los temas puntualizados, ¿sí? Referencias bibliográficas o web, o vamos de artículos científicos, hemerográficas, etcétera, o referencias de imágenes también utilizadas, también deben de estar incluidas en las diapositivas. Así, por ejemplo, si vemos aquí, tenemos un tema, su título, debemos de poner el nombre de quien lo presenta, si fuera una portada o algo por el estilo, o de quien habla sobre el tema, y fecha cuando sea posible, un texto, por ejemplo, un texto específico sobre el tema en particular que quiero tocar, la referencia de donde obtuve el texto y la referencia de donde obtuve la imagen alusiva al tema. Captar la atención. Captar la atención en los primeros 15 segundos de la presentación es fundamental para el éxito de la misma. La atención es una cascada de posibilidades que puede caer sobre un campo fértil ávido de conocimientos. Es importante respetar la estructura de títulos, desarrollos textuales cortos, imágenes y referencias para los mismos. Cuando tengas que desarrollar textos largos en la presentación, divídelos en varias diapositivas con el mismo título para que la audiencia sepa que sigues hablando del mismo tema. Por ejemplo, aquí un ejemplo visual es vocales y consonantes. Las voy a dividir: vocales y consonantes, vocales y consonantes. Bien. Aquí tengo un ejemplo. Si yo tengo un texto muy largo, la verdad es que a la audiencia, incluso a nosotros mismos, nos da incluso flojera leerlo. Por eso lo pongo como incorrecto. Pero si ese mismo texto lo subdivido en las partes que lo conforman, entonces ya es mucho más fácil hacer la lectura, porque se va haciendo por partes, se va analizando y se termina el texto sin ningún problema, y ves mucho más fácil la lectura de textos grandes. Con respecto a las referencias, es recomendable que las referencias se agreguen en cuadros de texto independientes para manipular de manera independiente su posición y el tamaño del texto. Recomiendo que el texto para las referencias no sea mayor al número 14 en las diapositivas. Y de preferencia ubicadas en la parte inferior de la diapositiva. Sí debe ser visible, pero no interferir con el desarrollo o la explicación de la misma.
Si vemos que estorba, hagámosla más pequeña, pongámoslas en algún lugar donde no nos estorbe para el desarrollo de la presentación. Debemos poner entonces los títulos, textos cortos, cuando vamos a poner datos que sean muy sencillos, muy cortos, fáciles de comprender, y las referencias de dónde fueron obtenidos. Conclusiones. No olvide nunca concluir la presentación con su visión acerca del tema expuesto. Es importante que la audiencia sepa su punto de vista al respecto y da mayor seguridad de lo revisado en la presentación. Ofrezca su material como soporte para repaso y, si es posible, ofrezca un repositorio en la nube donde pueda conseguir ese material. Se recomienda que para cualquier presentación se desarrolle un archivo de Word, un archivo de texto, en donde se desarrollen todos los temas con todos los soportes documentales, con todas las referencias en formato APA, y que sea el soporte de esta presentación. Si usted ve que esta presentación no está, vamos a decir, con los soportes necesarios, debo aclarar, no es necesario que en la presentación ponga todas las referencias al final, porque ya las fue mencionando por lo menos los links en cada diapositiva. Sin embargo, es importante que en un documento escrito soporte de la presentación sí se tengan todas las referencias utilizadas en formato APA para que tengamos el soporte de la misma. Bien, pues estas son las recomendaciones más esenciales que hago con respecto al desarrollo de una presentación, y espero les sea de utilidad. Gracias. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.